Bueno, muy buenos días a todos. La idea de esta charla es mostrar un poco cuáles son las actividades que llevamos adelante en la UNSAM en materia de generación distribuida y bueno, contar algunos aspectos técnicos relacionados a los sistemas fotovoltaicos conectados a red que normalmente se desconocen y bueno, que es muy importante difundir para una correcta inserción de esta tecnología dentro de la sociedad. Veo que no estoy pudiendo avanzar. ¿A ustedes les avanza la presentación? No. No. Ahí. Sí. Bien. Bueno, la charla anterior fue una charla bastante amena con lindas imágenes satelitales y esta charla, si esto es un café de viernes, bueno, esta es una media luna que le va a caer bastante pesada, así que voy a tratar de ser lo más chistoso posible porque, bueno, hay mucha información técnica detrás de esta charla. Voy a tratar de que no sea tan pesada. Lo primero que, bueno, quiero destacar es que hoy en día la tendencia en el mundo es hacia las energías renovables, prácticamente en forma, digamos, cada vez más vertiginosa. Para dar un ejemplo de la potencia mundial instalada, en 2020 el 75% se trataron de energías renovables, y Argentina no escapa a esta tendencia mundial. Por ahí sí podemos tener alguna demora con respecto, o algún delay con respecto a otras regiones, pero también estamos metidos en esta ola que va a impulsar al mundo en una nueva matriz energética en las próximas décadas. Hablando ya en lo que nos interesa en esta charla, que es la generación distribuida, los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, digamos, conceptualmente es el aporte de muchas instalaciones pequeñas que terminan teniendo un impacto importante en la matriz energética. ¿Sí? El caso por ahí más emblemático es Alemania, que empezó esto en el año 1991 con el programa de los 1000 techos, y en la actualidad tienen como 40 gigavatios de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. O sea, es la suma de cientos de millones de instalaciones que ellos, que digamos, las viviendas, o sea, instalaciones pequeñas, quiero decir, sumadas, terminan haciendo un aporte muy importante al consumo de energía del país. La ventaja de la generación distribuida es que es algo totalmente modular, de modo que uno puede pensar en instalaciones pequeñas de algún kilowatt o a instalaciones de varios megawatts, y esto permite que la conexión a la red se pueda realizar tanto en baja tensión como en media tensión. Por supuesto que para las plantas de potencia fotovoltaicas ya es en alta tensión, pero eso no es reconocido como generación distribuida. Otra de las características interesantes de la generación distribuida es que la generación está cercana al consumo y entonces se evitan pérdidas por transporte, y también mejora algunas características de la red eléctrica, como por ejemplo la caída de tensión en los extremos de línea, ¿sí? Si uno tiene un sistema generador justamente conectado en el extremo de línea, lo que va a hacer es que va a mejorar el nivel de tensión que hay en esa parte de la red de distribución. El sistema fotovoltaico en sí está compuesto por dos segmentos: los paneles solares propiamente dicho y el inversor de tensión, apto para inyectar energía a la red, que es el corazón en realidad del sistema on-grid, y es sobre el que recaen todas
todos los aspectos relacionados a calidad de energía, seguridad eléctrica y compatibilidad de la red, y eso es básicamente lo que vamos a mostrar en esta charla. En Argentina se optó por, desde el punto de vista técnico, por la introducción de un único medidor que se denomina medidor bidireccional, de modo tal de que si mi sistema fotovoltaico en un momento determinado está generando más potencia de la que yo estoy consumiendo en mi hogar, el flujo de energía es hacia afuera, y en ese momento se contabiliza la energía que yo estoy inyectando a la red, lo que ahí se denomina excedente. En los momentos que mi generación es menor a mi consumo, yo voy a estar tomando energía de la red, pero en menor cantidad que si no estuviera el sistema fotovoltaico. El medidor bidireccional puede, digamos, se pueden concebir dos modelos tarifarios. Uno que es de medición neta de energía, lo que compro menos lo que inyecto, y considerado a una misma tarifa, y otro que lamentablemente es el que se adoptó acá, que es lo que compro, digamos, lo compro al valor convencional del kilowatt hora, pero lo que inyecto, la distribuidora me lo compra a valor mayorista, ¿sí? O sea que conceptualmente es la antitarifa diferencial, es todo lo contrario a lo que hicieron los países en Europa que quisieron impulsar esto, que justamente pagaban más cuando uno inyectaba energía a la red proveniente de un sistema, llamémosle de una fuente limpia como un sistema fotovoltaico. Bueno, un poquito más cerca de casa, digamos, donde trabajamos todos nosotros, el ejemplo más emblemático que tenemos al día de hoy es nuestra instalación de 15 kilowatt pico en el techo del tornavías, que está compuesta por 60 paneles de 255 watt pico, y dos inversores, uno que es un equipo trifásico de 10 kilowatt y un equipo monofásico de 3, que obviamente entre los dos totalizan 13, y esto es intencional, ¿sí? Porque los 15 kilowatt pico del sistema fotovoltaico no se llegan a desarrollar prácticamente nunca, porque esto está medido en lo que se denomina condiciones estandarizadas con temperatura controlada, y esa temperatura es de 25 grados, y cuando los módulos están iluminados por el sol, las celdas siempre trabajan a temperaturas mayores, y nunca llegan a desarrollar el valor de su potencia nominal. O sea que un sistema de 15 kilowatts de paneles solares, en el mejor de los casos, puede llegar a estar desarrollando 13, y por eso siempre el inverter está un poquito más abajo en potencia con respecto a la potencia pico instalada de paneles. Bien, ahora vamos a centrarnos un poco más en nuestro actor principal, ¿no? Que es el inverter, que tiene todas estas presiones, digamos, por decirlo de una manera. Es como Messi, se le exige que juegue bien, que quite la pelota, que presione, y que haga goles en todos los partidos y nos traiga la Copa del Mundo. Bueno, al inversor on-grid le vamos a pedir que sea algo que inyecte energía impecable, una senoidal pura, porque la red es algo puro que no tiene armónicos. Obviamente que va a tener que ser compatible con los rangos de tensión y frecuencia en los cuales opera la red, y además tiene que brindar seguridad eléctrica, no solamente relacionada al equipo propiamente dicho, sino que el equipo tiene que velar por la seguridad eléctrica del sistema completo. O sea, si hay algún desperfecto en los paneles, el inverter lo tiene que detectar y tiene que aislar la red del sistema fotovoltaico. Eso se va a llamar dispositivo de desconexión automática, y es obligatorio en todos los equipos que pretenden inyectar energía a la red. También
deben detectar una situación potencialmente peligrosa como es el funcionamiento en isla. Ahora vamos a charlar sobre esto en particular. Pero básicamente, si la compañía de distribución quiere hacer un mantenimiento en la red y corta la salida del transformador de baja tensión, no puede quedar un equipo domiciliario inyectando energía, porque es un riesgo para el operador que está haciendo mantenimiento en la red en ese momento. Y por supuesto le vamos a pedir, ya que estamos, que transfiera la potencia de la forma más eficiente, ¿sí? Y típicamente los valores que los equipos de mayor calidad desarrollan hoy en día son eficiencias cercanas al 98%. Entonces, cuando hablamos de normativas de generación distribuidas, siempre estamos apuntando a tres aspectos muy importantes. Estos, digamos, son los tres pilares sobre los que descansa la generación distribuida. Por un lado, las normativas relacionadas a calidad de energía y las limitaciones que le vamos a imponer al equipo en lo que es inyección de armónicos, más precisamente corrientes, porque, como vamos a ver en la siguiente transparencia, un inversor que inyecta energía a la red se comporta como una fuente de corriente alterna, ¿sí? O sea, la tensión la impone la red y el equipo lo que hace es inyectar una corriente y por ende desarrollar una potencia que va en sentido, digamos, el flujo de energía va hacia la red. Por supuesto que va a tener que saber a cada instante cuál es la tensión y la frecuencia en la que está operando la red, y si detecta que hay condiciones anormales, valores anormales de tensión o frecuencia, va a tener que salirse automáticamente de servicio, y va a ser también responsable de evitar que una persona se electrocute si se rompe la aislación de un panel solar y se produce algún contacto accidental, ¿sí? Eso se denomina seguridad eléctrica funcional. Y por último, va a tener que tener la inteligencia suficiente de detectar una posible situación de funcionamiento en isla y automáticamente desconectarse de la red. Lo que mostramos acá es un diagrama en bloques de un equipo convencional sin transformador de aislación. Hoy en día el 99,9% del mercado de los inversores para inyección a red son sin transformador de aislación, porque obviamente el transformador es algo que le quita eficiencia, lo hace más voluminoso, más pesado y extremadamente caro por la cantidad de cobre y materiales que involucra. De modo tal de que en la actualidad estos equipos son, por decirlo de alguna manera, sintetizadores de forma de onda, ¿sí? O sea, tienen una entrada de tensión continua, que son los paneles solares, una pequeña etapa que puede elevar la tensión si la tensión continua de los paneles es insuficiente para excitar al conversor DC-AC. El conversor DC-AC básicamente es un conversor que funciona con dispositivos switchen, como transistores o IGBTs, es decir, que trabajan en conmutación y asociándole etapas de filtrado mediante capacidades inductores, y la técnica PWM, uno termina obteniendo una señal senoidal a la salida. Por supuesto que hay una electrónica que gobierna estos dos conversores, y en forma independiente un sistema de supervisión y gestión de red que se ocupa de monitorear todo el tiempo que todos los parámetros estén bien. Tensión, frecuencia, impedancia de la red, etcétera, etcétera, de modo tal de que si el equipo detecta alguna anormalidad, se desconecta de la red, y esto lo hace en forma redundada. Es decir, hay dos relés a la salida que están en serie, y este sistema de supervisión y gestión existe en forma redundada. O sea, son dos CPUs independientes y cada uno actúa sobre uno de los relés. Esto es para brindar mayor robustez y confiabilidad
al funcionamiento del inversor. Como les mencioné, el equipo se comporta como una fuente de corriente, ¿sí? La tensión siempre la impone la red. Si la red está funcionando por ahí, si uno está muy cerca del transformador de distribución, por ahí tiene valores más cercanos a los 230 volt en un sistema monofásico, y si está en un extremo de línea, por ahí puede tener 210 volt. Entonces el equipo se acomoda a la tensión que impone la red en ese momento, y lo que hace es controlar la inyección de una potencia a través del control de una corriente. Los electrónicos diríamos que si conectamos un generador de corriente en serie con una fuente de tensión, se llevan bien. Lo que nos podemos hacer obviamente es conectar en paralelo cosas que quieran comportarse como fuentes de tensión, porque van a pelear entre ellas. Sin entrar en mucho detalle, el hecho de que no haya un transformador que separe galvánicamente la parte continua de la parte alterna, produce que cuando este equipo está en funcionamiento, es decir, cuando está inyectando energía a la red, como la red está referenciada a tierra a través del neutro, ¿sí? El transformador la salida del transformador de distribución está conectado a tierra, entonces el neutro está referenciado a un potencial básicamente cercano a 0 volt. Eso hace que en las partes activas del sistema fotovoltaico, llamando partes activas a ya sea los cables o las celdas solares o todo lo que interconecta internamente a los módulos, van a ostentar diferencias de potencial importantes con respecto a tierra, y además van a tener componentes de tensión continua y alterna. Entonces, por supuesto que esto tiene asociado un riesgo, porque si se produce la rotura de un vidrio en el módulo fotovoltaico y hay un contacto de una persona, puede circular una corriente a través de la persona a tierra, y eso es una situación que el equipo tiene que poder evitar, ¿sí? El inversor. Bueno, otro aspecto que va a embarrar un poco la cancha, por decirlo de algún modo futbolístico, es que los paneles solares ostentan, sobre todo cuando están mojados, una capacidad muy importante con respecto a tierra, ¿sí? Constructivamente el panel solar es las celdas solares que están encapsuladas mediante un polímero denominado EVA, y además tienen un vidrio de protección. Entonces, los días de humedad o de lluvia, cuando toda la superficie del panel está mojada, considerando que un sistema fotovoltaico tiene muchos metros cuadrados de superficie, se produce una capacidad parásita bastante importante entre, digamos, la parte, entre el vidrio que está mojado y las celdas que están en el interior del panel, que básicamente está compuestas con materiales conductores, ¿no? Y como les mencioné antes, el hecho de que las partes activas tengan componentes alternas de tensión va a producir que circule una corriente de dispersión, o sea, de dispersión capacitiva hacia tierra, por este efecto, que es un efecto inevitable. O sea, acá no estamos hablando de un defecto del módulo fotovoltaico, sino que es una capacidad propia de la cantidad de metros cuadrados que ostenta un sistema fotovoltaico. Entonces, ahora nuestro inversor va a tener que poder discriminar estas corrientes de un posible contacto de una persona, porque estas corrientes las vamos a considerar como aceptables. Es inevitable que existan estas corrientes, y lo que no va a poder existir, obviamente, es una corriente de fuga a través de una persona. Y esa fue
quizás el mayor desafío que tuvieron los que desarrollaron estos equipos, a los que siempre le exigieron, bueno, si vos querés sacar el transformador de aislación, hacelo, pero a mí brindame la seguridad eléctrica equivalente que me brinda un transformador de aislación. Y la técnica que desarrollaron fue justamente la de decir, bueno, somos conscientes de que puede haber corrientes a tierra a través del módulo fotovoltaico, ya sea por el efecto de capacidad parásita, o también por la pérdida de la resistencia de aislación del módulo fotovoltaico por el envejecimiento del mismo al estar expuesto a los factores ambientales. De modo tal de que se acepta una determinada corriente a tierra por estos dos efectos, pero lo que no se va a aceptar es que haya un cambio abrupto de 30 mA en esa corriente, ¿sí? Si el inversor detecta que se produjo un escalón de 30 mA en la corriente diferencial, va a considerar que fue un contacto humano y va a separar la red de los paneles solares, ¿sí? Y bueno, esto obviamente hizo que estos sistemas fueran infalibles en el sentido de la seguridad eléctrica, y ahora vamos a ver por norma cuánto se acepta como valor máximo para una situación y otra. Obviamente que para el contacto de un humano se adoptaron los valores convencionales de los interruptores diferenciales, que es de 30 mA, o sea que si esta corriente sufre un aumento abrupto de 30 mA, el equipo se va a desconectar en forma instantánea de la red. Bien, entonces, yo les comenté que los pilares en los que descansa la generación distribuida está basado en la seguridad eléctrica, no queremos que nadie se electrocute. Obviamente calidad de energía, no queremos que las compañías de distribución se quejen de que el equipo mete armónicos o flicker. Y por supuesto queremos que sea compatible con las condiciones que se consideran normales de operación de la red. Acá lo que intento mostrar es nada más todo lo que está en color, ¿sí? Como yo les comenté hace un ratito, los inverters tienen dos sistemas redundados que controlan todos los parámetros de red a cada instante. ¿Sí? O sea, son dos computadoras independientes que cada una actúa sobre un relé distinto, de modo tal de que si una falla, la otra me sigue funcionando, digamos. Obviamente que tiene que estar funcionando las dos para que el sistema esté andando. O sea, si una falla, la otra se entera que la primera computadora falló y desconecta al sistema. Y están monitoreando todo el tiempo a las corrientes residuales. Es decir, internamente los inversores on-grid tienen su propio disyuntor, por decirlo de alguna manera, que se denomina unidad de monitoreo de corrientes residuales, ¿sí? Residual Current Monitor Unit. Esto está estandarizado y todos los equipos que inyectan energía a la red tienen que sí o sí traer incorporado esta concepción. Lo dice textualmente la norma, tienen que tener dos medios de desconexión independientes uno de otro, y además el inversor, antes de empezar a inyectar energía a la red, tiene que medir la resistencia de aislación de los módulos fotovoltaicos con respecto a tierra. O sea, por decirlo de alguna manera, lo que hace es conectar un megómetro entre el terminal positivo y tierra, y entre el terminal negativo y tierra, y si detecta un valor de resistencia menor a un valor límite que está establecido por la norma, directamente en el display me muestra
un mensajito que dice falla de aislación y no entra en servicio. Bien, la norma IS 62192 dice que ese valor de resistencia a aislación mínimo tiene que ser 33,3K para sistemas que admiten tensiones máximas de 1000 volts. Y esto es lo que mide el equipo antes de conectarse a la red. Y lo que tenemos acá es un recorte de esa misma norma, donde básicamente nos dice que para sistemas fotovoltaicos pequeños, o sea, menores a 30 kilowatts, vamos a admitir hasta 300 mA de corriente de fuga, ya sea a través de la resistencia de los módulos fotovoltaicos, o sea, la resistencia de aislación, o este efecto capacitivo. Pero si se produce un salto de 30 mA, ahí nos vamos a desconectar según esta tabla, ¿sí? En donde dice, para los distintos amplitudes de salto, cuáles son los tiempos de desconexión que tiene que respetar el equipo. Bien, las normas de código de red son aquellas que le van a decir al inversor cuáles son los rangos de frecuencia en los cuales le permitimos trabajar y cuáles son los rangos de tensión en los cuales le vamos a permitir trabajar. Y si se exceden esos rangos, el equipo se tiene que desconectar de la red. Y también está incluida la IS 62116, que es la norma que establece los ensayos anti-isla, que obviamente esto lo tienen que cumplir todos los equipos también que se conectan a la red. En Argentina se elaboró la norma IRAM 200-2013-21, que establece los requisitos que deberían cumplir los equipos que se van a utilizar en el país. Esta norma no es obligatoria, y de hecho la mayoría de los sistemas fotovoltaicos que están conectados a la red hoy en día no cumplen con esto, pero bueno, tenemos esta herramienta, la norma está establecida y en algún momento quizás sirva para estandarizar todos los equipos que se están conectando a la red, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un valor de tensión nominal en un sistema monofásico de 220 volts, y el equipo va a aceptar trabajar un 15% por encima de ese valor y un 15% por debajo. Esto es más o menos entre 196 y 250 volts de tensión alterna. Mientras que los rangos de frecuencia que se le va a permitir trabajar es entre 47 y 51 Hz, ¿sí? Si se cruzan estos límites, el equipo se va a tener que desconectar de la red con estas velocidades, establecidas también por norma. Bien, también el inversor tiene que cumplir con exigencias de posible funcionamiento en isla, ¿no? Esto parece raro, pero es algo que potencialmente puede suceder, ¿sí? Si nosotros tenemos un consumo cercano a nuestro generador on-grid, y sucede que justo la corriente que está entregando este inverter coincide con la corriente que está consumiendo esta resistencia, la ley de Kirchhoff en este nodo me dice que no circula corriente por este cable, ¿sí? O sea, si el equipo está entregando 10 amperes y yo tengo conectado una estufa que está consumiendo 10 amperes, en este cable no circula corriente. Y si no circula corriente, uno desde el punto de vista teórico podría decir, bueno, es lo mismo que esté o que no esté, porque no está circulando corriente. Y eso eventualmente es una situación de funcionamiento en isla, porque el inversor queda abasteciendo a una carga, y la corriente que entrega multiplicado por la resistencia de esta carga generan los 220 volts y termina simulando la red, y el equipo queda, por decirlo de alguna manera, engañado, creyendo que está en la red.
Es por eso que hay normas para ensayar a los inversores para asegurarse que no sucedan estas situaciones en las cuales básicamente lo que se hace es balancear un consumo local con la generación de este equipo, de modo que la red no esté entregándole energía, o sea que la corriente por acá sea nula, y además se pone un circuito sintonizado LC, sintonizado a la frecuencia de la red, para eventualmente generar una referencia en frecuencia cuando no esté la red, ¿sí? Los electrónicos diríamos que esto básicamente es, el generador este se comporta como una resistencia negativa cuya conductancia se cancela con la conductancia del consumo, entonces me queda un LC puro sin pérdidas, y esto queda oscilando en forma perpetua, o sea que queda funcionando en isla, por decirlo de alguna manera. Y por último, los límites de las corrientes armónicas que puede inyectar un inversor fotovoltaico está establecido, se le impuso las mismas condiciones que se le impone a cualquier equipo que se conecta a la red, ya sea un lavarropas, una secadora, una plancha, y está establecido por esta norma, que es la 61032, ¿sí? No está tabulado entre el armónico 2 al 40, el valor eficaz máximo que puede tener cada componente que se inyecta a la red. Bien, como les comenté, en Argentina tenemos esta norma que en algún momento por ahí empieza a ser imperativa, hoy por hoy no lo es, después vamos por ahí a charlar un poquito porque no es obligatoria, y estos son algunos aspectos también que contempla la norma IRAM, que por decirlo de alguna manera, la norma IRAM es un puntero a todas las normas IEC que les mencioné recientemente, ¿sí? Así que contempla todos los estándares internacionales de los inversores que recién conté. Ahora vamos a mostrar. Hay un micrófono encendido. Por favor, verifiquen todos que tienen el audio desconectado. Bien. Bueno, la idea de esto era mostrar un poco qué estábamos haciendo en la UNSAM. Ahí vemos una imagen del equipamiento que tenemos en el laboratorio. Esto es dentro de un laboratorio, un edificio que se denomina edificio LaboCluster, un laboratorio de electrónica que se denomina LINE. Y tenemos ahí parte del Solar Team, que bueno, hasta que nos agarró la pandemia, desarrollábamos actividades todas las semanas basadas principalmente en el ensayo de componentes de sistemas fotovoltaicos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio? Básicamente verificamos que los equipos de generación distribuida, o sea, los inverters, cumplan con todos estos requisitos normativos que estuve mencionando recién, y además medimos otros factores como eficiencia energética, medición de factor de potencia también que introducen o que puedan introducir estos equipos, y un ensayo que, bueno, que lo hacemos actualmente en el Departamento de Energía Solar, en la Comisión de Energía Atómica, es el ensayo anti-isla, que bueno, nos interesa también en un futuro desarrollarlo en el laboratorio de la UNSAM. Básicamente el equipamiento que tenemos consiste en un sistema automatizado de ensayo de inversores que está compuesto por dos fuentes, una fuente de tensión continua programable que es capaz de simular el comportamiento de un arreglo fotovoltaico y se denomina SAS, Solar Array Simulator, una fuente de tensión alterna programable que es capaz de simular a la red de distribución,
en cualquier situación que uno quiera simular. O sea, uno puede cambiar la frecuencia, la tensión, introducir también ruidos o armónicos, tensión. Un analizador de red o power meter que va a medir todos los parámetros eléctricos, tanto del lado continua como del lado alterna. Y por supuesto, una computadora y una interfaz GPIB con un software que va a comandar en forma simultánea a todos los instrumentos y todas las fuentes para realizar los ensayos. Ahí tenemos algunas imágenes del equipamiento. Todo este rack que vemos acá es el simulador de red, que es un simulador trifásico, o sea, es capaz de simular una red trifásica hasta 15 kilowatts de potencia, y además es regenerativo, o sea que la energía que el inversor le inyecta no la disipa, sino que la vuelve a inyectar a la red, por decirlo de alguna manera. O sea que este sistema es un sistema que está bastante optimizado desde el punto de vista energético. Lo que vemos en este rack más a la izquierda es digamos, la parte de la computadora y el instrumento de medición y la fuente de continua que simula a los paneles solares hasta 1000 volts y 15 amperes, o sea que podemos simular un sistema fotovoltaico de 15 kilowatts. Un analizador de red de alta performance, que es un equipo Yokogawa, que lo utilizamos para contrastar los valores del power meter del sistema automatizado. Y bueno, algunos equipos como este que vemos acá, que es un inversor trifásico, que bueno, nos aguantó a nosotros durante mucho tiempo haciendo muchos ensayos y todavía está vivo. Ahora voy a mostrar algunos resultados rápidamente de algunas mediciones que hicimos sobre 2 equipos. Uno de ellos es un inversor trifásico de 10 kilowatts y otro es un inversor monofásico de 1,5 kilowatts, ambos dos ensayados con este sistema. Lo primero que hacemos es el barrido de tensión y frecuencia para ver cuáles son los rangos de tensión y frecuencia con los que trabaja el inverter. En este caso, este equipo se desconectó cuando la frecuencia bajó por debajo de los 48 Hz y cuando la frecuencia subió por encima de los 51, comprobando que estaba cumpliendo con el estándar el cual su hoja de datos acusaba que cumplía. También se hizo un barrido en tensión, o sea, de los 230 volts nominales, se programa el software para que vaya bajando de a 1 volt, pasitos hacia abajo, y vimos que se desconectó en 196 volts. Y después hicimos la simulación ascendente y se desconectó en 253, y esto representa más 10, menos 15% del valor nominal. Una aclaración que quiero hacer, que estos equipos son equipos importados mayormente de la Comunidad Europea, entonces el valor nominal de tensión de red para un sistema monofásico es 230 volts, no 220 como en Argentina, y esto hace que estos valores, sobre todo los máximos, terminen siendo un poquito más altos en valor porcentual con respecto a el valor de red que tenemos en los 220 volts que tenemos en Argentina. Acá lo que vemos es el certificado que nos brinda el proveedor del equipo, en donde nos muestra que el rango de frecuencia es entre 51 y 48, o sea que nosotros pudimos constatar que esto se cumple, y también que admite trabajar un 10% por encima del valor nominal de tensión de red, y, sí, un 10% por encima y un 15% por debajo, tal cual fuera medido en el laboratorio. Algunas otras mediciones que hacemos sobre el equipo es la distorsión armónica en función de la potencia, o sea que hacemos un barrido en todo el rango de potencia
del inversor entre 0 y su potencia nominal. La distorsión que declara el fabricante siempre es a potencia nominal, por eso en la hoja de datos vamos a encontrarnos que dice valores de 2%, 3%, y lo que vemos es que la distorsión a bajas potencias aumenta, pero no tenemos que engañarnos porque esto no implica que aumenta la cantidad de armónicos que estamos inyectando, sino que lo que sucede es que baja la fundamental. Cuando el equipo está inyectando menos potencia, la componente de 50 Hz de la corriente, o sea, la fundamental, es la que va bajando. Acordémonos que esto funciona como una fuente de corriente. Entonces la proporción entre los armónicos y la fundamental aumenta, ¿sí? Pero no quiere decir que aumente la cantidad de armónicos que está inyectando. Otra medición que hacemos es evaluar el factor de potencia en todo el rango de potencia del equipo, en donde vemos que es prácticamente unitario, cosa que a priori es importante que así sea, ¿sí? ¿Por qué digo a priori? Porque, bueno, en realidad en Europa, cuando empezó a haber mucha penetración de sistemas fotovoltaicos, vieron que por ahí era conveniente que los inverters pudieran regular un poco de reactiva, ¿sí? Tanto para el lado capacitivo como para el lado inductivo, para compensar justamente factor de potencia. También hacemos mediciones de eficiencia, en donde comprobamos que estos equipos realmente cumplen con lo que declara el fabricante. Se observa que la eficiencia disminuye un poco cuando el equipo está funcionando por ahí al 10% de su potencia nominal. Esto es razonable porque normalmente el diseño del equipo se optimiza para el rango de potencia cercano a la nominal, o entre el 50% y el 100% de su capacidad. Y también hacemos mediciones de inyección de corriente continua, en donde vemos que son valores prácticamente residuales, ¿sí? Esto sucede porque normalmente no son perfectamente simétricas las ramas del puente que generan el semiciclo positivo y el semiciclo negativo en el conversor DC a AC. Entonces siempre hay una pequeña cantidad de continua, pero que es totalmente despreciable. Fíjense que un equipo de 10 kW trifásico inyecta 16 amperes por fase aproximadamente. Y acá estamos viendo valores de 30 mA de inyección de corriente continua, lo cual es prácticamente despreciable. Con el equipito de 1,5 kW, y también hicimos lo propio, lo sometimos a exactamente los mismos ensayos. Nuevamente vimos que el rango de frecuencias en las que opera es entre 48 y 51 Hz, y el rango de tensión detectamos que era un poquito más alto, y esto está asociado más que nada a que el equipo, estos equipos pueden trabajar, como son conversores, pueden trabajar en un rango de tensiones muy grande, ¿sí? Lo que sucede es que uno le carga después una especie de software que es el código de red, que le dice, bueno, a vos te tocó vivir en España, y en España van a admitir entre 200 y 240 volts. Entonces cuando vos detectes que se cruzan estos rangos de valores, apagate. El problema es que cuando lo fabrica, el equipo es nativo y todavía no se le dio un destino, no se le cargó ningún código de red. Entonces, cuando uno importa un equipo nativo, corremos algunos riesgos, como por ejemplo que no tenga preseteado los valores de frecuencia o de tensión en los cuales le permitimos que opere. Entonces ahí va a usar sus valores default o nativos, que son mucho más amplios. Y bueno, estas son algunas cosas de las que uno tiene que, por decirlo de alguna manera, cuidarse cuando importa equipos de afuera y no se asegura que estén cargados con algún código de red conocido. Nuevamente,
repetimos las mediciones. Bueno, en este caso es un equipo que tiene un poquito menor calidad que el equipo trifásico. La eficiencia ronda el 95,5%, digamos, en el mayor rango de potencias. Nuevamente la curva de distorsión armónica es muy similar a la que vimos anterior. A potencia nominal se verifica el valor que declara el fabricante, que siempre es alrededor de 2 o 3%. También medimos factor de potencia. Lo que vemos es que es prácticamente unitario el factor de potencia y decae un poquito cuando el equipo ya está trabajando en los umbrales de la desconexión. ¿Sí? Cuando la potencia que tiene disponible en los paneles solares está justo en el límite entre que entre el servicio o se desconecte, el controlador de corriente tiene muy poca sensibilidad en este rango, digamos, de potencia, y siempre trae algún pequeño factor de potencia menor a 1, pero piensen que, por ejemplo, acá estamos trabajando a 100 watts, ¿sí? Eso quiere decir que el factor de potencia por ahí me cae a 0,8, o sea que la cantidad de reactiva que estamos poniendo, estamos hablando de 20 volt-ampere reactivos, o sea que termina siendo despreciable. ¿Sí? Lo importante es que sea unitario en la parte donde realmente inyecta potencia el equipo. Bueno, también hacemos las mediciones de inyección de corriente continua, vemos nuevamente que los valores son residuales, porque otro de los temores que tienen las compañías de distribución es que los sistemas fotovoltaicos inyecten corriente continua y esto traiga problemas en los núcleos de los transformadores de distribución. Entonces también es otra de las variables que hay que medir y asegurarse que esté controlada. Esta es la tabla de los límites de armónicos, que la repetí porque a continuación les voy a mostrar el espectro, por lo menos hasta los 40 primeros armónicos, que es donde la norma establece límites. Este es un espectro medido del equipo monofásico, el chiquito, el de 1,5 kilowatts, y lo que vemos es, obviamente que tiene un contenido armónico, pero fíjense, el armónico 3, que es el mayor, el más importante de todo el contenido espectral, tiene 57 mA de valor eficaz de corriente, ¿sí? O sea, y lo que vamos a ver ahora es, yo voy a comparar en el próximo gráfico esto con los límites que establece la norma, ¿sí? Y lo hago a propósito para que vean lo despreciable que es. En rojo, las barras en rojo son los límites que establece la norma, y lo que vemos acá, si es que lo llegan a ver, los cuadraditos azules enanitos, son el contenido armónico que introduce el inversor. O sea que es totalmente despreciable. Y la realidad es que cualquier equipo comercial que se conecta a la red mete más armónicos que un inverter. O sea, la fuente de tensión de una notebook o de una computadora es algo extremadamente ruidoso comparado con un inversor de inyección a red. O sea, es cómico porque al inverter le estamos pidiendo que sea un oscilador armónico puro, ¿sí? La calidad de energía es muy buena comparada con todas las cosas que se conectan a la red hoy en día. Bueno, para ir cerrando la charla, dos cositas anecdóticas que quiero contar, que en Argentina todavía estamos muy, muy lejos de que suceda. Los alemanes, por allá, por el año 2011, tuvieron que modificar sus normativas porque ya tenían mucha penetración de sistemas fotovoltaicos, y ellos en 50,2 Hz, si la frecuencia de la red cruzaba ese valor, se desconectaban los sistemas, ¿no? Y cuando tuvieron muchos gigavatios de sistemas fotovoltaicos, les sucedía que cuando
se cruzaba ese umbral de frecuencia, se le caían muchos gigavatios de potencia del sistema, y esto producía perturbaciones. Entonces, ellos tuvieron que modificar la normativa y decir, bueno, no se desconecten todos juntos, muchachos. Vamos a hacer una cosa, si se cruzan los 50,2 Hz, empezamos a gradualmente descender la potencia que estamos inyectando para no generar un caos, una inestabilidad en el sistema de distribución. Ojalá en Argentina en algún momento empecemos a tener este tipo de problemas. Y por último, también vieron de que, ¿qué más le podemos pedir a Messi de la Copa América? Y bueno, que traiga la Copa del Mundo. Bueno, al inversor le vamos a pedir que además tenga la capacidad de agregar o quitar localmente, ¿no? Potencia reactiva de la red, de modo tal de que el inversor puede desfasar su corriente con respecto a la tensión en adelanto o en atraso para tomar o absorber reactiva, ¿sí? O sea, para compensar reactiva, que comúnmente lo que hay que compensar es inductiva, o sea que el inverter debería simular, por decirlo de alguna manera, una cantidad capacitiva. Esto también es importante cuando tenemos mucha penetración de sistemas fotovoltaicos. Y en la etapa en la que estamos hoy por hoy en Argentina no es muy relevante. Hay algunos casos de instalaciones en las que esto fue relevante, pero estamos hablando de instalaciones de 100 kilowatts que se instalaron en algunos lugares particulares. Pero para instalaciones pequeñas domiciliarias de algunos kilowatts, hoy por hoy no es tan crítico en Argentina. Bueno, voy a terminar mi charla mostrando un video que, bueno, este experimento fue desarrollado en el Departamento de Energía Solar en la CONEA, y bueno, espero que no se asusten y les voy a contar qué es lo que pasó. Esto es un ensayo anti-isla. Estas estufas simulan las cargas locales. Acá tenemos al seccionador con el que nosotros vamos a desconectar la red del inverter, y el inversor está siendo energizado por un croma que tenemos también en CONEA, que sirve para equipos monofásicos. Así que bueno. Lo repito por las dudas, de que a alguno se le haya cortado. Bien. Lo que pasó es que el equipo quedó funcionando en isla, ¿sí? Algo que nunca debiera suceder. O sea, ahí seccionamos la red y el inversor quedó inyectándole energía a las cargas locales, y como esto además tenía un tanque LC conectado, porque lo hicimos bajo la norma IS que les comenté hace un ratito, tuvo una referencia en tensión generada por la corriente que él mismo inyecta al circular por la resistencia, y una referencia en frecuencia provista por el carácter oscilativo del tanque LC. Así que el fantasma del funcionamiento en isla es algo real, y lo que pasó puntualmente con este equipo es que el equipo era un equipo que no tenía cargado ningún código de red. Cuando el equipo no tiene cargado ningún código de red, o sea, cuando viene nativo, por decirlo de algún modo, admite intervalos de tensión y frecuencia muchos mayores que los que establecen los códigos de red. Entonces, si ustedes le prestaron atención, se notaba que la señal senoidal que se veía en el osciloscopio tenía alguna variación en el periodo,
pero esa variación no alcanzaba los valores de desconexión de frecuencia, ni superior ni inferior, para que el equipo se desconecte automáticamente. Nosotros nos pusimos en contacto con el fabricante de este equipo, que era, bueno, era un fabricante del país asiático, y ellos nos dijeron, bueno, para que nos estoy justo en una parte interesante. Sí, y te estamos escuchando. Y nosotros nos pusimos en contacto con el fabricante nos mandó un nuevo firmware, nosotros se lo cargamos al equipo, y a partir de ese momento no quedó funcionando más en isla. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es que muchas veces hay equipos que entran al país que no tienen cargado ningún código de red y que funcionan en modo nativo y que admiten un rango de tensiones y de frecuencias tan grande que el inversor, con el equilibrio que alcanza con la carga local, termina manteniendo los parámetros dentro de ese rango y entonces nunca se desconecta en forma automática, ¿sí? Lo cierto es que una vez que le cargamos el firmware, nosotros gastamos muchos días tratando de repetir este ensayo y tratando de sintonizar lo mejor que podíamos el tanque LC y las cargas resistivas, y nunca más pudimos volver a generar esta situación de funcionamiento en ILA. O sea que los equipos, cuando están realmente cargados con un código de red, son infalibles. Lo que tenemos que tener cuidado es que no vengan nativos y conectarlos a la red en forma nativa. Bueno, para no aburrirlos más, les dejo ahí algunos comentarios finales. A pesar de que hoy el escenario no es muy bueno, porque nos están pagando una antitarifa diferencial, o sea, al que pone paneles en su casa e inyecta energía a la red, el kilowatt hora que inyecta a la red se lo están pagando a menor valor que lo que me están cobrando a mí el kilowatt hora. Eso, en vez de alentar, desalienta. Pero a pesar de eso, el arrastre que existe hoy en el mundo hacia las energías de las renovables va a terminar afectando al país, así que tarde o temprano esto va a ser competitivo en el país. Y bueno, por supuesto que mientras tanto es muy importante allanar el camino desde el punto de vista técnico, porque la realidad es que las compañías relacionadas al sector eléctrico, ya sea más que nada distribución, no están muy formadas en este tema, y muchas veces cuando uno dialoga con ellos para evacuar algunos fantasmas o algunas dudas, se encuentra de que tienen metido en la cabeza algunos mitos que no son reales sobre la generación distribuida, y que, bueno, es muy importante que obviamente el sector de la distribución estén en conocimiento de todas las normativas y todos los estándares que cumplen estos equipos, ¿sí? Para que puedan conectarse a la red en forma segura. Así que bueno, nada, con esto finalizó la charla. Obviamente me pueden hacer las preguntas que quieran. Marcelo, ¿estoy llegando o me quedé hablando solo? Ya está todo perfecto. Ah, bueno. Ahí dejé la presentación. Se quedaron todos. Les mandé una media luna para el café de los viernes que los dejé dormidos a todos, me parece. Y bueno, me parece que Marcelo tuvo un problema técnico. O se quedó dormido, pobre. Ok. Bueno.
no sean tímidos, pueden hacer preguntas. Cuando no hay preguntas, normalmente es porque o se entendió todo o no se entendió nada, pero como soy Hola. pesimista. Hola. ¿Cómo andás, Ernie? Te están haciendo preguntas en el chat. Si lo podés mirar. Sí, las charlas las sube Marcelo, creo que a la plataforma de YouTube. Yo después les puedo compartir el link. Normalmente Sí, cuando esta Marcelo... tarde, perdón, me quedé sin poder conmutar el audio, es decir, sin poder encender el audio. Sí, esta tarde subo todas las conversaciones, todas las charlas a YouTube, como es habitual, y voy a enviar por los medios habituales también los links para acceder. Realmente ha sido unas charlas excelentes, las dos, excepcionales. Hemos tenido récord histórico de participantes, lo cual realmente nos llena de satisfacción. Y que, bueno, esperemos que sigamos en conexión. ¿Estás viendo las consultas, Hernán? Sí, ahí estoy viendo. ¿Cómo saber si el inversor tiene código? Bueno, acá hay varias instancias, ¿no? Cuando un importador directamente habla con el fabricante, uno le puede decir, necesito que me cargues esta norma. Por ejemplo, si un importador argentino va a traer, no sé, un contenedor de inverters directamente de China, le puede decir al fabricante, mirá que en Argentina existe la norma IRAM, que admite estos rangos de tensión y frecuencia para funcionar, entonces ellos fácilmente pueden presetear esos valores dentro del equipo. Normalmente, lo que sucede es que la norma IRAM no es una norma mundialmente muy conocida, ¿sí? Las más famosas son las normas europeas, porque ellos fueron los que impulsaron la generación distribuida, como las normas IEC que yo mencioné recién, o la norma BDE 126.1.1, que es la norma madre, es la mamá de la generación distribuida, esa norma. Es un estándar alemán que después todo el mundo copió. Entonces, normalmente los equipos traen incorporado algunos estándares, por llamarlos de alguna manera famosos, como son la BDE 126.1.1, que es la norma alemana más conocida. Otro de los estándares conocidos es el Real Decreto 1699, que es un estándar español y que, bueno, se utiliza mucho también en los equipos que se han conectado en Argentina. Pero lo cierto es que hay infinitos códigos de red. Cada país prácticamente tiene el suyo. Australia tiene el suyo, Estados Unidos también, y en Argentina está el IRAM. Entonces, si uno tiene la posibilidad de contactarse con el proveedor para que ya venga chipeado, obviamente es mejor, pero muchas veces sucede que vienen de proveedores intermedios que ya no pueden hacer esa modificación. Entonces uno tiene que fijarse en el manual qué códigos de red admite y cuál es el código de red por ahí más parecido a lo que adoptó IRAM, ¿sí? Ya les adelanto que IRAM, yo participé en el comité IRAM que elaboró esta norma, y lo que hicimos fue basarnos en los estándares españoles. O sea que básicamente copiamos los códigos de red de los estándares españoles. Así que si ustedes setean a los equipos con el Real Decreto 1699 va a estar bien, y si no lo tiene y tiene la norma alemana BDE, también va a estar bien. Lo único que puede suceder es que por ahí en 50.2 corte, si el equipo es viejo, pero si ya tiene la BDE 4105, que era la última que mencioné, ahí ya va a haber una rampa descendente en potencia a medida que se corre la frecuencia. Así que lo importante es que ustedes carguen alguno de los códigos de red que tiene preseteado el inverter. Siempre viene con códigos de red preseteado. Lo que sucede es que muchas veces uno no
ejecuta la selección del código de red, ¿sí? O sea, eso es algo que tiene que hacer ya el usuario final. Entiendo que estás contestando también la última consulta que apareció en el chat, que decía, un problema que enfrentamos en algún momento es que el fabricante desapareció un tiempo después de que se compraron los equipos. Y la realidad es que es un problema, porque si uno no puede, de alguna manera, o sea, si el equipo no tiene códigos de red preseteados, la única forma es que el fabricante le dé a uno la herramienta para hacerlo. La herramienta es un software que es el que carga el código de red en el inverter, que muchas veces algunas empresas gentilmente nos los han facilitado a nosotros para hacer distintas pruebas, pero bueno, si desapareció la empresa es un problema, y no sé si hay algo que se pueda hacer, para ser honesto. Yo voy a tratar, claro, yo no puse mi correo electrónico en la presentación. Lo mando con la presentación esta tarde, tu correo de UNSAM. Ok, Hernán. bueno. Perfecto, así también porque ahí me están pidiendo algún contacto y bueno, la idea es seguir contestando preguntas por email a todos los que hayan quedado también interesados en esto y los que tengan dudas, por supuesto. Bueno, y felicitaciones también a tu hijo de 5 años que se ha comportado maravillosamente. Se debe haber quedado dormido, ahora voy a chusmear a ver qué pasó porque no me molestó, es increíble. Bueno. Así que, bueno, te quería agradecer, Marcelo, obviamente el espacio. No, por favor, realmente ha sido un placer tener las 12 excelentísimas presentaciones de hoy. Y bueno, simplemente gracias a todos por participar y les vamos a mantener en contacto. Ya está organizada la próxima sesión también de Dani, continuando con su excelente curso. Y estamos organizando una presentación vinculada con el control a distancia de sistemas de distribución, de detección de fallas en la distribución de redes, que si todo sale bien va a ser el próximo tema adicional que vamos a incorporar en la próxima charla. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y a los que somos de UNSAM, felices vacaciones. Igualmente, es mi caso, me voy de vacaciones. Muchas gracias a todos y muy buen día.